ese borrador circuló y bueno, estamos esperando si en estos días se conoce esa presentación. Estamos hablando de la presentación de los bloques del Congreso ante la justicia y el Congreso de Estados Unidos para defender la posición argentina en el juicio por los bonistas. Y viene, digamos, en un contexto en el cual yo lo veo así, ¿no? Un poco el gobierno consigue el acuerdo, este acuerdo, si se quiere, final con el Club de París, tiene un poquito más de, no sé si llamarlo espalda, ¿no? Pero un contexto que se logró un acuerdo que históricamente, ¿no? Yo el otro día me puse a revisar cómo evolucionó la deuda con el Club de París y otros estados bilaterales, más o menos desde 1970 para acá, y la verdad es que después del default del 2001, mejor dicho, después de la dictadura militar y el periodo alfonsinista, nunca se había podido lograr un acuerdo y siempre se había dilatado. En general, este tipo de hechos yo trato de verlo en perspectiva. El gobierno argentino es un pagador de deuda, lo hizo Kirchner en el 2005 cuando paga la deuda con el Fondo Monetario, que según muchos fue un disparate porque eran 10.000 millones de reservas y se perdía el prestamista más barato que tenía la Argentina, en un momento en que la Argentina no tenía programa con el fondo, por lo tanto no tenía sentido, porque ¿cuál era el argumento? El argumento era que surgió de las encuestas que hacía el gobierno decía que uno de los pasivos que tenía es que los gobiernos argentinos parecían dominados por la agenda del fondo, sí, cosa que no ocurría con el gobierno de Kirchner. Pero para sacarse de encima, yo siempre decía que fue el rescate más alto pagado por un rehén, pagar para que no se diga más eso, cuando en realidad la Argentina no tenía problema con el fondo, no tenía sentido eso. Pero la Argentina quiere pagar. En general los gobiernos peronistas son víctimas de los llamados del estilo a la mexicana, que es el estilo de México, que es protestar contra Estados Unidos pero ser su mejor amigo. Nunca vas a ver un gobierno peronista argentino que se quiera llevar mal con Estados Unidos, ni con los organismos multilaterales, ni con los organismos internacionales. Se quieren llevar bien, sí, quieren paz en eso. Pero están obligados a una retórica de castigarlos en la superficie. Pero en el fondo, vos no vas a encontrar nunca una declaración del gobierno argentino en 10 años sobre Guantánamo. Ni sobre Afganistán, bueno, en 2008, ni sobre Irak. Sí, es cierto. Y eso nunca ocurrió. A diferencia de los gobiernos radicales, cuando de la Rúa se abstienen derechos humanos sobre Cuba, eso fue un apartamiento de la agenda de Estados Unidos y provocó un conflicto muy grande. Bueno, en 2008 se había anunciado que se iba a pagar, de hecho hay un decreto firmado por Cristina y por Massa, después eso se tiró para atrás. Eso la por el tema Argentina de quería hacerlo. Y el gobierno siempre se quejó de que golpeaban en el Club de París y no había quien los atendiera. Porque es cierto que el sistema financiero, desde ese año que vos mencionás, estaba en un marasmo del cual recién está saliendo ahora. Entonces no había, dice el gobierno, interlocutor ante quien sentarse y pagar. De hecho, ese decreto no fue derogado. Si uno ingresa hoy y mira ese decreto, hay 4 previsiones presupuestarias en el tiempo. Si uno mira hacia atrás y chequea bien, como hacen ustedes, hay 4 previsiones presupuestarias votadas por el Congreso vinculadas al pago del Club de París, que nacen de ese decreto que vos decís y luego la validación que tuvo en los distintos presupuestos. Sí. Ahora, ¿cuál es estas cosas hay que mirarlas fuera de la coyuntura? ¿El gobierno qué quiere? El gobierno quiere decir que arregló esos entuertos y que los pague el que viene. Lo cual tiene cierta justicia poética, porque no son deudas contraídas por este gobierno ni por el ciclo Kirchner. Entonces, en realidad yo te cabeceo hacia adelante el Club de París y en última instancia es lo que yo debería hacer porque yo no contraje esa deuda. Si bien es un pasivo muy grande. ¿Pero el objetivo nuestro era la inversión productiva también? Digamos, si uno arregla con un club de países acreedores, que en parte lo que se dice y mismo lo ha declarado el Club de París, que las agencias de inversión de esos países, estamos hablando de Alemania, de Japón, de Italia, de España. La Argentina, y esto se va a ver también en perspectiva en el futuro cuando se haga un balance del tratamiento que tuvo el ciclo Kirchner con la deuda, va a recibir severísimos reproches. Porque el canje de la baña, de cual todo el mundo, el gobierno se ufana, inclusive hasta la oposición, decía Alfonsín, el gobierno tiene algunas cosas buenas, por ejemplo la renegociación de la deuda. Esa renegociación
nos tiene hasta el día de hoy fuera del mercado de crédito. O sea, ¿Y podrá cómo se tener una armonía, una estética para contarla, pero en realidad no funcionó, porque la Argentina sigue fuera del mercado de crédito. O sea, haber arreglado con los bonistas no estuvo mal, pero en realidad los efectos prácticos de eso no se han producido. La Argentina, mirá, habla con los economistas, yo no soy economista, te van a decir que no hay proceso de default y de salida del default en donde haya tardado tanto un país en salir del leprosario. La Argentina sigue en el leprosario. Cualquier crédito externo privado, como vos acabas de mencionar, agencias de inversión de países europeos, que considera una propuesta de inversión de un gobernador o de la propia gobierno nacional, dice, mirá, yo firmo, pero firmame el Club de París. Ahora, esto es una crítica o un comentario que te estoy haciendo, no una crítica, que no tengo, digamos, papeles como para hacerla, que se le va a hacer a este ciclo. Desde el año 2005 hasta el año 2014, llevamos 9 años, bueno, ya desde el default, fuera del mercado de crédito, sí, pero digamos, viviendo de la plata de los jubilados, viviendo de la inflación. ¿Cuál podría haber sido otro resultado o otra solución si en realidad hay que reconocerle a este gobierno, por lo menos hasta hace 2 años, que es el gobierno que logró bajar el porcentaje de la deuda, si tomamos en cuenta la participación de la deuda en el PBI, y lo ha logrado bajar y muchísimo? Bueno, ¿no? Vos tenías que chequear los números. ¿Sí? Si vos no crees los números de pobreza ni de inflación, tampoco creas... La deuda aumenta un poco, con el nuevo PBI medido con base 2004, 2005 aumenta un poco, pero sí es el gobierno que más disminuyó el porcentaje de la deuda en el PBI. No entremos en el camino negro de hablar de economía, que no vamos a poder seguir más que cruzarnos 2 o 3 adjetivos, o 2 o 3 adverbios. Estamos fuera del mercado de crédito. La Argentina tiene un formidable récord o un score de deuda contra PBI. Esa es una posibilidad que alienta a la economía hacia adelante. En eso se va a basar el programa de cualquier gobierno que venga. Pero lo que estoy diciendo es que en los años que siguieron del default y la primera renegociación, se hizo de una manera en la cual no ha sido efectiva para que la Argentina vuelva al mercado de crédito, que es para lo que sirve tener buenas relaciones con el mercado financiero. Y la Argentina se ha ido comiendo, está viviendo de los créditos del ANSES, de la inflación, de la emisión, y no tiene mercado. Es decir, lo que estoy diciendo es que todo eso no ha servido para sacarnos del leprosario. Ahora, es cierto también que el gobierno tiene derecho a decir, esta deuda no la contraje yo. Yo no contraje esta deuda. Sí, sobre todo la del Club de París viene hace muchos años. Viene hace muchos años, y la otra deuda... 2/3 de la deuda son los bonos, los bonistas militar. son deuda contraída también a la antigüedad. O sea que el gobierno tiene algún derecho a defenderse en ese punto. Y hablábamos de esto porque se está hablando de esta declaración conjunta o de la oposición, y yo, digamos, te planteaba si la Argentina no llega en otro contexto al posible tratamiento de la Corte de los Estados Unidos del caso de la Argentina con los holdouts después de este arreglo con el Club de París, digamos. Porque se arregló la deuda con las empresas en el CIADI, se arregló la deuda con Repsol, se arregló la deuda con Club de París. Si el contexto es otro, ¿no? El gobierno ha querido terminar con los papeles en orden, como dicen, terminar bien testado, como un buen testamento. Ahora, yo no sé si una presentación como la que esta semana se plantea sobre todos los bloques del Congreso en adhesión a la posición argentina va a cambiar el rumbo. Yo creo que si esto es tratado seriamente, como suponemos que lo es por la Corte de Estados Unidos, eso ya está decidido. Eso no va a depender de que aparezca una declaración firmada por, por Claudio Lozano y Néstor Pitrola y por Elisa Carrió. Lo que sí es cierto, que la oposición argentina, aún en los momentos de mayor pelea interna con el gobierno, siempre ha mostrado cierta razonabilidad cuando se tratan temas de Estado. Ocurre en Malvinas, pues fíjate que todos los años cuando se va al Comité de Descolonización van diputados de la oposición. Cuando la Argentina necesitó votar la ley mal llamada ley antiterrorista porque la pedía el GAFI como una cláusula vinculada al lavado,
los tipos negociaron para que saliera y se aprobara. En el caso del Club de París también, cuando se planteó el juicio Griesa, acordate, hubo hombres de la oposición, me acuerdo de Pras-Gay, por ejemplo, que se presentaron como amicus curiae para defender la posición argentina, digamos. Sí, sí. O sea, en general, en esos niveles hay una rispidez menor que la que suele mostrarse en la agenda diaria. Y es normal que un país, los distintos sectores de oposición coincidan en aquellas cosas que son importantes. Y que no se puede sacar un provecho. Sí, lo que estoy pensando es qué se le va a pedir a cambio, ¿no? ¿Qué va a pedir la oposición a cambio? Porque estoy pensando en House of Cards, ¿no? Underwood pidiéndole a la oposición, ¿no? Digamos, para sacar una ley o para sacar una declaración conjunta, ¿qué le va a pedir la oposición a cambio al gobierno nacional para que apoyen una declaración conjunta si se da? ¿Vos crees que las miniseries como House of Cards surgen de la realidad? Lo que creo es que la política... Yo creo que no hay nada que pedir a cambio. Yo creo que es ante sus propios votantes del radicalismo o del... Yo creo que la política es un toma y daca, eso creo yo. No, es un toma y daca, en un nivel es un toma y daca, y en otras no, en otras es... A nivel legislativo sí, claramente. No, ¿cómo claramente? Tenés que chequearlo si es así o no. La política es construcción de poder y construcción de futuro. Para la oposición del radicalismo o del FAP o de la coalición cívica, para sus votantes es un mensaje positivo y mostrarse razonables ante escuchame lo que estoy diciendo, mostrarse razonables ante un tema de Estado. Es decir, mira qué serios que son, que suspenden la pelea para conceder esto, y no sé si van a pedir a cambio, porque además el gobierno, ¿qué les va a dar? Bueno, eso es una manera de pensar que vos tenés. Yo puedo pensar de manera diferente en ese punto. Yo creo que sí le van a pedir algo a cambio al gobierno nacional, y creo que también para mí es un toma y daca el tema legislativo, porque, por ejemplo, ¿por qué tenés a senadores o a diputados de San Luis que votan a favor de la estatización de la Universidad de las Madres cuando en realidad responden a un gobernador que siempre ha sido opositor al gobierno nacional? Y si uno analiza un poco, después se va enterando que generalmente o se crea una universidad en esa provincia, ¿no? O hay recursos en esa provincia. Yo creo que te dije, en un nivel es un toma y daca, pero en otros, como el caso de la deuda, el caso Malvinas, el caso de la ley antiterrorista, no es un toma y daca. Claro, bueno, son posiciones que tienen, yo creo que le reprocharían los votantes del radicalismo o de la oposición a sus dirigentes. Le reprocharían si mostraran mezquindad en un tema como ese. Un tipo que salga a ser bardo con el tema Malvinas. Le digan, no, ojo, con eso traten de ser razonables. Y ser razonable es sostener la posición del gobierno, que en realidad es la posición histórica de la Argentina en ese tema. En el tema Malvinas hay una continuidad de décadas en la agenda Malvinas. Y ahí nadie se aparta, porque... Es razonable que el país tenga esa posición y que la defienda. Claro, yo lo que decía es, vos mencionabas lo de Van der Kooi hoy en Clarín, y Van der Kooi de alguna manera relaciona, ¿no? el tema del apoyo conjunto con el tema vudú. Hay algo, ¿no? Como en la nota aparece. Pregúntaselo a él. Claro, pero digo aparece como para charlarlo, porque digamos de alguna manera también se relaciona con, digamos, quería hablar un poco de la justicia argentina, de cómo ves vos cómo están funcionando hoy los casos de corrupción en la Argentina. Mira, yo de los casos de corrupción no sé, no me preguntes a mí, porque yo no tengo nada que ver, yo no fui. Ahora, de la justicia ocurre como siempre. Los gobiernos, la justicia en la Argentina, como en muchos lugares del mundo, empieza a ejercerse sobre los políticos cuando pierden poder. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. ...120 móviles blindados y equipados... ...30.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia...
950 cámaras instaladas. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. 85 kilómetros de fibra óptica. Programa Municipal de Cuidado Comunitario. 4-512-3333. San Isidro, Gobierno Municipal. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Nuevas patrullas inteligentes se suman a nuestro sistema municipal de prevención y protección. Estos móviles complementan a las más de 400 cámaras de la red de monitoreo urbano de nuestra ciudad, aportando a la prevención y control del delito en todos los barrios. Además, inauguramos un nuevo centro de monitoreo para administrar las más de 100 cámaras instaladas en las delegaciones de la zona norte de nuestra ciudad. Sistema Municipal de Prevención y Protección. En una ciudad segura vivimos mejor. Municipalidad de La Plata. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Es cierto, ¿no? Que cuando van terminando los gobiernos se empieza si se quiere, Mira, como Antonio investigar Di más. Pietro. Sí. ¿Te acordás? Estamos hablando de un... Tonino Di Pietro, fiscal de Milán, que fue el tipo que construyó lo que después se llamó la tangente. Es decir, la cruzada contra la corrupción en Italia. Él contó, cuando vino acá a la Argentina, cómo surgió la investigación de los fiscales sobre los casos de corrupción. Y contó la anécdota que es bastante conocida. Un constructor de Milán va y se queja en la justicia de que para hacer una obra en un asilo le están pidiendo una coima de la municipalidad. Entonces, Di Pietro contaba, lo llamamos al tipo, al que él acusaba, lo indagamos y lo detuvimos. Y nos dimos cuenta que no venía ningún político a pedir por él. Y digo, ¿por qué? Era un reportaje que yo le hice. Y dice, ¿por qué? No, porque siempre que nosotros agarramos un tipo vinculado, venía un ministro, un funcionario, un concejal, un diputado a pedirnos por él. Y nos dimos cuenta que nadie aparecía a defenderlo al tipo. Y después llamamos a otro, y llamamos a otro, y no venía nadie. Eso iba de la mano, no te olvides, de la crisis política que había en Italia en ese momento. Es decir, cuando los tipos que están en las perreadas pierden la cobertura política porque no tienen poder, la justicia tiene espacio para avanzar. Y eso pasa siempre, le pasó a Menem. Sí, es cierto. También estaría bueno que la justicia pudiera reducir los tiempos en términos de, por ejemplo, tenemos hoy dos funcionarios que están, digamos, en gestión, digamos, están ejerciendo sus cargos y la justicia lo está investigando. Sería bueno que las decisiones en la justicia se lleguen, digamos, de alguna manera lo más rápido posible, porque de alguna manera esa gente es votada por el electorado. Estamos hablando del vicepresidente, ¿no? Amado Boudou, estamos hablando del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, hablamos del diputado nacional del PRO, Federico Sturzenegger, ¿no? Gente votada por el voto popular. Y si uno analiza la duración de los procesos de las 15 causas de corrupción más importantes que ha tenido la Argentina en estos años, se encuentra con que duran como mínimo 5 años, ¿no? O sea, es una gestión presidencial. Entonces, estaría bueno que la justicia pudiera avanzar, ¿no? Y reducir esos años, ese tiempo. Queda expresado tu deseo. No, digo, me parece interesante... Sí, eso va a pasar. Porque mientras tengan poder... Si se aprueba una reforma procesal penal, sí puede ser que pase. Puede ser, sí. Un if, sí,
todos los hombres del mundo No, todos los niños del mundo se tomaran de la mano. No, creo que eso es difícil que ocurra porque siempre va a ser una pelea de poder. Entonces se va a confrontar un poder con otro poder. Sí, pero digamos, más en un país como la Argentina, donde la acusación de corrupción y la acusación en tribunales es una herramienta de la lucha política. Y eso es así, es una herramienta de la lucha política. Bueno, pero hoy por hoy la reforma procesal penal está en la agenda del Congreso de la Nación, está en la agenda del oficialismo. Hay un proyecto del ex diputado Oscar Albrieu que plantea oralidad, plantea expedientes que salgan del formato escrito, plantea juicio por jurado, está en la Constitución del año 53. Y nunca se cumplió, es cierto, por eso hace falta una ley. En ese sentido, yo le he escuchado decir a algunos funcionarios de la justicia que muchísimas veces ellos no pueden dedicarse a las cosas complejas porque les ingresan muchísimas causas por año. ¿No? Y la verdad es que uno mira los datos del Poder Judicial de la Nación, es cierto que les ingresan más causas de las que pueden resolver o de las que resuelven, y eso aumenta el stock que se va generando año a año, ¿no? Pero bueno, de repente mira la calidad de las causas y la mayoría de las causas a las cuales se dedican o a las cuales, en los casos en los cuales sobreseen, son causas ligadas a violaciones a la ley de estupefacientes. Está bien, pero digamos, eso es así. La justicia es lenta, es malo que lo sea, obviamente. Ahora, también hay que ver la naturaleza de la conducta humana. Son peleas de poder. Sí, es cierto. Sí. Y la pelea de poder tiene que ver también con el uso de la justicia y también del periodismo dentro de la vida política, en donde vos tenés que la denuncia judicial siempre está precedida de la denuncia. La causa Armas de Menem. ¿Vos has visto la carátula alguna vez? No. Se titula Moner Sanz, su denuncia. Primera foja, un artículo del diario Clarín, que reproduce una nota de la revista Caretas de Perú, Lima, que dice que un espía peruano vio en Ezeiza que cargaban cajas con armas rumbo a Ecuador. O sea que la justicia utiliza como fuente, o en las causas judiciales se utilizan como fuente muchas veces a los medios de comunicación. Ese es el punto. Sí. El caso Sobornos del Senado. Cafiero que le pide a un periodista de la Nación, a Manuel Solá, que publique en su nota que se dice en el Congreso que se pagó una coima. De manera que cuando vos publiques eso, yo voy al Congreso y en la sesión digo, dice la Nación, y así fue. Sí. O sea, hay que ver la naturaleza de las cosas, no seamos ingenuos. No pidamos reglas del bridge cuando se está jugando al rugby. ¿A dónde voy yo? Tengamos cierta conmiseración con nuestros espectadores, no le vendamos ilusiones. Es una pelea de poder, donde actúan los medios, actúa la justicia y actúa la política. En un país, como ocurre, y en una cultura como es la cultura contemporánea, en donde se ha quebrado el pacto de legitimidad entre el ciudadano y la dirigencia, que es un problema universal de todo Occidente, y también de Medio Oriente, que están cayendo como castillos de naipes todos los sistemas, el sistema político ha dejado de funcionar. Por lo tanto, todas esas herramientas que vos citás, de que los juicios sean rápidos, que la gente sea... todo eso no funciona. Entonces, los actores de la vida pública están obligados a usar a la prensa, están obligados a usar a la justicia para hacer política. Porque hacer política con las reglas del bridge no funciona. El estado de opinión del mundo de Occidente hoy es del ciudadano medio. ¿Qué pasa en este mundo que yo voto y me gobiernan estos marcianos? La queja sobre el que te gobierna. ¿Cómo yo voto esto y me gobierna este marciano? Mirá lo que pasó en España. Se evaporó el Partido Socialista. No existe más. Y es el único partido que podía servir como un pilar del sistema español. Por eso está abdicando el rey. Bueno, pero eso es en parte es primero porque yo siempre digo que el electorado se acerca o conoce a los que van a ser sus posibles representantes solo en momentos de elección y luego no se preocupa por hacer un seguimiento de lo que está haciendo esa persona que votó, al mismo tiempo porque los medios de comunicación marcan... pacto de legitimidad entre el votante y el votado, y eso se ha quebrado. Pero no todo por eso el problema de la Argentina, no todo el electorado es así. Tenemos un electorado más activo que otro y un electorado más que genera y que pide, más que nada,
más accountability que otros. Pero es un problema del sistema, no de la gente. ¿Cómo voy a echar la culpa a la gente? La gente es lo mejor que tenemos. Sí, sí. El pueblo nunca se equivoca. No, yo no digo que el pueblo, no digo que el pueblo se equivoque, lo que digo es que ¿Y si este no es el pueblo, dónde está? ¿Cómo? ¿Y si este no es el pueblo dónde está? No, lo que digo es que uno, digamos, yo soy un ciudadano que le pido a los políticos accountability, que les pido rendición de cuentas, que les pido rendición de proyectos. La gente lo hace, la gente no es estúpida. Sí. Lo que pasa es que el sistema ha dejado de funcionar. Porque el sistema político del occidente europeo, Europa y nuestros países, ha sido construido en el siglo XIX. Y vivimos en el siglo XXI. ¿Y qué hacemos entonces? Seguimos viviendo así, digamos. Y nos toca vivir eso. Con el gato pardo. No que el gato pardo. Nos toca vivir eso. Si nosotros podemos, si el sistema político, sus gerentes, que son los hombres de Estado, los estadistas, hacen algo por remediar la situación, el sistema se va a perfeccionar. Y si no, van a ser arrollados por la sociedad, como está ocurriendo en aquellos sistemas más rígidos. El otro día en China han ejecutado 20 tipos por el delito de separatismo. De separatismo. O sea, no por robar, matar y violar, por querer una secesión de una provincia china. Que estoy hablando de sistemas rígidos. Egipto, Túnez, Siria, Libia. En aquellos sistemas rígidos los cuelgan, lo encuentran al Gaddafi en un sótano y lo masacran. O sea, en nuestro